Ricardo Salazar se acomodó en la cabecera de la mesa de juntas del piso 52, en su torre corporativa en Bogotá. El horizonte de la ciudad se desplegaba bajo sus pies como un tablero de ajedrez iluminado, recordándole a cada segundo que estaba por encima de todos. A los 51 años, era considerado el empresario tecnológico más influyente de Colombia, con una fortuna que rondaba los 1.200 millones de dólares. Pero lo que más disfrutaba no era el dinero en sí, sino el poder psicológico de usarlo para reducir a los demás a polvo. Su oficina, un espacio de mármol negro y paredes de vidrio, estaba diseñada como un monumento a su ego. Tenía esculturas importadas que costaban más que barrios enteros, y un reloj Patek Philippe de $80.000 brillaba en su muñeca como prueba constante de su superioridad. Allí se sentía un dios intocable. Sin embargo, ese día no era un día cualquiera. Tenía preparado un espectáculo particular. Había recibido un manuscrito enigmático de herencia familiar, un documento repleto de símbolos y frases en idiomas que los traductores más renombrados no habían podido descifrar. Para Ricardo, ese fracaso colectivo era el juguete perfecto para humillar a quien se atreviera a acercarse. El zumbido del intercomunicador lo interrumpió. «Señor Salazar», dijo la voz nerviosa de su secretaria, «la señora Carmen y su hija han llegado para la limpieza». Ricardo esbozó una sonrisa torcida, saboreando la ironía. «Que pasen. Hoy quiero un poco de diversión». La puerta se abrió y Carmen Martínez, de 45 años, entró con su uniforme azul marino y el carrito de limpieza. Llevaba 8 años recorriendo los pasillos de ese edificio sin que nadie recordara su nombre. Detrás de ella, con paso inseguro pero firme, apareció su hija Lucía, de apenas 12 años. La niña vestía un uniforme escolar remendado y cargaba una mochila desgastada, pero sus ojos grandes y atentos contrastaban con la postura sumisa de su madre. «Disculpe la molestia, señor», murmuró Carmen con la cabeza baja. «No tenía con quién dejar a mi hija. Si prefiere, regresamos más tarde». Ricardo soltó una carcajada. No, quédense. Esto puede ser divertido». Se levantó de su silla y caminó alrededor de ellas como un depredador inspeccionando a su presa. «Carmen, dile a tu hija qué haces aquí todos los días». «Yo limpio las oficinas, señor», respondió la mujer con voz apagada. «Exacto, limpias». Ricardo aplaudió con sarcasmo. «Y dime, ¿cuál es tu nivel de educación?» «Terminé la secundaria, señor». «¿La secundaria?», rió con crueldad. «Apenas la secundaria, y ahora pasas tus días fregando pisos. ¿Ves, Lucía? Eso es lo que heredaste. Mediocridad». Lucía apretó los labios. Había visto a su madre trabajar hasta el agotamiento sin una queja, sacrificando todo para que sus hijos tuvieran un poco más. Y escuchar a ese hombre humillarla despertó en ella algo que no sabía que tenía: indignación. Ricardo, por su parte, disfrutaba de la incomodidad como quien saborea un buen vino. «Acércate, niña», ordenó señalando el escritorio. «Quiero mostrarte algo». Lucía miró a su madre, que asintió nerviosa. Avanzó con pasos pequeños, pero su mirada firme sorprendió a Ricardo. Le puso el documento en las manos como si fuera un trozo de basura. «Ni los mejores doctores en lenguas han podido leer esto. ¿Sabes qué significa?» «No, señor», contestó Lucía con serenidad. «Exacto». Ricardo golpeó la mesa con ambas manos y rió. «Ni los expertos pueden, mucho menos una niña pobre». Se volvió hacia Carmen. «¿Te das cuenta? Tú limpias baños mientras gente verdaderamente inteligente lucha con estos textos. Y tu hija seguirá tu camino». Carmen tragó lágrimas, pero Lucía no apartó la vista del documento. Sus ojos se movían con concentración y su silencio incomodaba a Ricardo. Finalmente, levantó la voz. «Señor, usted dijo que los expertos no pueden leerlo». «Así es. ¿Y qué?» Ricardo arqueó una ceja. «Entonces usted tampoco puede». Las palabras simples fueron como un cuchillo. Ricardo titubeó. No estaba acostumbrado a que lo confrontaran, mucho menos una niña. «Yo no soy traductor, eso no viene al caso». «Entonces tiene menos conocimiento que ellos», respondió Lucía con calma, «porque ni siquiera lo intentó».
El aire se volvió pesado. Carmen miraba a su hija con asombro y miedo. Jamás había visto a nadie enfrentar a Ricardo. El empresario enrojeció, intentando recuperar control. Yo soy el hombre más rico de este país. Eso me hace más inteligente que cualquiera. Lucía respiró hondo y replicó: Mi maestra dice que la inteligencia no se mide por el dinero, sino por lo que sabes y por cómo tratas a los demás. El silencio fue tan profundo que se escuchaba el tic-tac del reloj suizo de Ricardo. Él se quedó paralizado. Jamás nadie había expuesto con tanta sencillez lo vacío de sus argumentos. Además, continuó Lucía, dando un paso adelante, nunca me preguntó qué idiomas hablo. ¿Idiomas?, dijo Ricardo con escepticismo. Sí, señor. Hablo español nativo, inglés avanzado, francés intermedio, portugués fluido, italiano básico, alemán conversacional, árabe, ruso y un poco de mandarín. Cada palabra cayó como una bomba. Ricardo abrió los ojos con incredulidad. Eso es imposible. Lo aprendí en la biblioteca municipal, explicó Lucía con paciencia. Allí hay programas gratuitos donde inmigrantes enseñan sus lenguas. Yo voy después de la escuela. Ricardo no podía procesarlo. Esa niña, hija de una mujer que él consideraba invisible, sabía más idiomas de los que él había escuchado mencionar. ¿Quieres probar?, preguntó Lucía. ¿Probar qué?, murmuró Ricardo. Leer el documento. Tal vez yo pueda donde otros fallaron. Carmen dio un paso atrás, aterrada de que la osadía de su hija provocara un castigo. Pero Ricardo, dominado por una mezcla de curiosidad y soberbia, asintió. Inténtalo. Lucía tomó el manuscrito con cuidado reverencial. Sus ojos recorrieron las líneas y comenzó a leer en mandarín clásico, con una pronunciación tan impecable que la oficina quedó muda. Luego pasó al árabe, después al sánscrito y finalmente al latín. Su voz fluía con seguridad, cargada de matices culturales que Ricardo no comprendía, pero que lo golpeaban con fuerza invisible. Cuando terminó, levantó la vista. El texto habla de la verdadera naturaleza de la riqueza. Dice que no está en el oro ni en las torres, sino en la capacidad de reconocer la dignidad en cada ser humano. Ricardo se dejó caer en su silla como si le hubieran quitado todo el aire. Jamás se había sentido tan expuesto. Carmen, con lágrimas en los ojos, tomó la mano de su hija orgullosa y aterrada al mismo tiempo. ¿Quién eres realmente?, susurró Ricardo. Soy Lucía Martínez, hija de Carmen, y creo que todos merecen respeto. El empresario sintió un escalofrío. Por primera vez en su vida, alguien lo había derrotado no con dinero, sino con verdad. Ricardo permaneció en silencio, con la vista clavada en el escritorio de mármol. El eco de las palabras de Lucía retumbaba en su cabeza como si fueran martillazos. No recordaba la última vez que alguien había osado mirarlo directamente a los ojos, y menos aún cuestionar el valor de su fortuna. Sentía un calor incómodo en el pecho, una mezcla de ira, vergüenza y un destello extraño de admiración que no sabía cómo procesar. «Señor Salazar», balbuceó Carmen, intentando romper la tensión. «Si quiere, podemos retirarnos». «No», interrumpió él con brusquedad, sorprendiéndose a sí mismo con la urgencia de su voz. «Quiero entender». Lucía sostuvo su mirada con calma. ¿Entender qué? ¿Cómo es posible que sepas tanto?, preguntó Ricardo, con un temblor imperceptible en la voz. Porque decidí que lo único que nadie puede quitarme es el conocimiento, respondió la niña. Mientras usted gastaba en relojes, yo pasaba horas en la biblioteca. Usted compra respeto con dinero, yo lo busco con esfuerzo. Esas palabras lo atravesaron como un cuchillo. Era como si lo hubieran despojado de todas las capas de poder que había construido en su vida. Carmen la miraba aterrada, consciente de que cada frase podía costarles caro. Pero Ricardo, en lugar de explotar, se inclinó hacia adelante. «Léeme más». Lucía obedeció, volvió al documento y tradujo un pasaje que hablaba de líderes que confundían poder con arrogancia y de la condena inevitable de quienes no sabían reconocer la dignidad ajena. Cada palabra era un espejo en el que Ricardo veía reflejado su propio rostro.
Sus manos comenzaron a sudar, algo impensable para un hombre acostumbrado a controlar cada situación. Cuando terminó, Lucía cerró el manuscrito y lo colocó sobre la mesa con delicadeza. «Ese texto no es un acertijo», dijo con serenidad. «Es una advertencia». Ricardo tragó saliva. ¿Advertencia de qué? De que la verdadera pobreza no está en no tener dinero, sino en no saber ver el valor de los demás. Carmen apretó la mano de su hija, rogando en silencio que callara, pero ya era tarde. Ricardo se levantó bruscamente y caminó hacia la ventana panorámica. Desde allí observó las calles abarrotadas de Bogotá, hormigueando bajo él como siempre había pensado. Pero ahora, por primera vez, se sintió pequeño frente a esa multitud. ¿Qué debería hacer?, preguntó de pronto, con una sinceridad que asustó incluso a él. Lucía se sorprendió. Nunca había imaginado que un hombre tan poderoso pudiera formular esa pregunta. «Empiece por disculparse con mi mamá», dijo. «No solo hoy, por 8 años de tratarla como si fuera invisible». Ricardo giró lentamente. Su mirada se posó en Carmen, quien bajó los ojos instintivamente. «Carmen, lo siento», susurró con dificultad. «Lo siento por nunca haberla visto de verdad». La mujer quedó petrificada. 8 años había trabajado allí sin que él siquiera pronunciara su nombre, y ahora escuchaba disculpas. Sintió un nudo en la garganta. «Pero no basta con disculparse», añadió Lucía. «Necesita cambiar, dar acciones, no palabras». Ricardo se dejó caer nuevamente en su silla. Era como si todo el peso de su vida lo aplastara. «¿Cómo cambio?», preguntó casi con desesperación. Lucía se enderezó. «Primero, respete a todos sus empleados. Aprenda sus nombres, sus historias. Segundo, use su dinero para abrir oportunidades, no para cerrarlas. Y tercero, aprenda un idioma nuevo. Sienta lo que es empezar desde cero». Ricardo arqueó las cejas. «¿Y quién sería mi maestro? ¿Tú?» «Sí», respondió Lucía sin vacilar. «Yo le enseñaré mandarín, los martes en la biblioteca municipal». El silencio volvió a llenar la sala. Carmen estaba incrédula, esperando que Ricardo estallara en carcajadas, pero no lo hizo. Miró a la niña con una mezcla de desconcierto y respeto, y, contra todo pronóstico, extendió la mano. «¿Tenemos un trato?». Lucía dudó por un segundo, y luego estrechó su mano con firmeza. Fue el apretón más simbólico de la vida de Ricardo, el comienzo de su transformación. 3 días después, Ricardo Salazar se encontraba en un lugar que jamás había pisado, la Biblioteca Municipal Julio Cortázar. Estaba nervioso como un estudiante en su primer día de clases. Llevaba un cuaderno nuevo y un bolígrafo barato. Los niños corrían por los pasillos, ancianos leían periódicos, inmigrantes compartían historias en idiomas que él apenas reconocía. Era un mundo completamente ajeno a sus oficinas de mármol. Lucía apareció con su mochila cargada de libros. «Buenas tardes, señor Salazar. ¿Listo para la primera lección?». «Honestamente, no», confesó él con una sonrisa nerviosa. «No importa». Lucía le ofreció un libro de mandarín gastado pero limpio. «Aprender empieza cuando aceptamos no saber». Durante la siguiente hora, Ricardo balbuceó torpemente tonos y caracteres. Cada corrección de Lucía era firme pero paciente. «Ma, ma, ma, ma», repitió hasta que el sudor perlaba su frente. Y por primera vez en décadas se sintió vulnerable, humano. «¿Cómo puedes enseñarme con tanta paciencia después de todo lo que te hice?», preguntó en un descanso. Lucía lo miró con calma. «Porque mi mamá me enseñó que la ira es un carbón caliente. Si lo sostienes mucho tiempo, solo te quemas tú». Ricardo quedó mudo. Aquellas palabras tan simples eran más sabias que cualquier discurso corporativo que hubiera escuchado. Las semanas siguientes transformaron la rutina de Ricardo. Cada martes iba a la biblioteca a estudiar con Lucía. Conoció a Ahmed, un refugiado sirio que enseñaba árabe, a la señora Wang, jubilada de Beijing, que enseñaba mandarín avanzado, y a María, inmigrante italiana que compartía su lengua los fines de semana. Todos eran personas que él, en su arrogancia, jamás habría considerado dignas de respeto.
Ahora lo miraban como un aprendiz más, y esa experiencia lo cambiaba desde dentro. Un mes después, convocó a su junta directiva. «Quiero establecer un programa de becas completas para hijos de trabajadores», anunció. «¿Y cuál es el retorno de inversión?», preguntó su director financiero, confundido. «El retorno», respondió Ricardo con firmeza, «es que dejamos de desperdiciar talento humano». El silencio en la sala fue absoluto. Nadie había escuchado algo así de su boca. 3 meses después, Carmen Martínez fue nombrada directora de Desarrollo Humano en la empresa, con un salario digno y una oficina propia. Su primera tarea fue implementar programas para descubrir talentos ocultos entre los empleados. Ricardo la trataba ahora como asesora clave, pidiéndole consejos sobre liderazgo. El cambio no pasó desapercibido. En su exclusivo club empresarial, antiguos amigos comenzaron a burlarse de él. «Promoviste a una limpiadora ejecutiva. ¿Estás loco?», le espetó Alejandro Montoya, magnate petrolero. «Sí», respondió Ricardo con calma, «porque ella entiende más de liderazgo que cualquiera de ustedes. Perdió amigos de décadas, pero ganó algo que nunca había tenido: respeto genuino». 6 meses después, se inauguró el programa de becas Lucía Martínez, nombrado en honor a la niña que lo había transformado. Cientos de estudiantes de familias humildes recibieron apoyo para universidades prestigiosas. La biblioteca municipal, antes olvidada, se convirtió en un centro vibrante de idiomas y aprendizaje. En el auditorio abarrotado de la ceremonia inaugural, Ricardo se dirigió al público con voz cargada de emoción. «Hace medio año era un hombre rico pero vacío. Creía que el dinero me hacía superior. Entonces una niña de 12 años me enseñó que la verdadera riqueza está en elevar a otros. Hoy pongo mi fortuna al servicio de esa verdad». El auditorio estalló en aplausos, pero lo que más conmovió a Ricardo no fue el ruido, sino las lágrimas de orgullo en el rostro de Carmen y la sonrisa tranquila de Lucía. Un año después, su oficina ya no era la misma. Donde antes había mármol negro y obras de arte, ahora colgaban fotografías de estudiantes becados y familias agradecidas. Ricardo había creado la Fundación Lucía Martínez para la Dignidad Humana, dotada con $500 millones. Lucía, ahora con 13 años, subió al escenario junto a él durante la conferencia de prensa. «No era solo defender a mi mamá», dijo con firmeza. «Era demostrar que la dignidad no depende del dinero. Hoy veo que no fui yo quien cambió todo. Fuimos todos juntos, cuando decidimos vernos como seres humanos completos». El público ovacionó de pie. Ricardo miró a Lucía y a Carmen y comprendió que su legado ya no estaba en números ni en torres de cristal, sino en cada vida transformada. Esa noche, mientras la ciudad brillaba bajo sus pies, murmuró para sí mismo: «Por primera vez en mi vida, me gusta la persona que veo en el espejo». Y supo, con certeza absoluta, que todo había comenzado con una niña de 12 años que se atrevió a decir la verdad.